Saboteé sistemáticamente a la madre biológica de mis hijos adoptivos durante 2 años. Ahora descubrieron la verdad. Antes de comenzar a contar mi historia, díganme desde dónde están viendo este vídeo. Vamos allá. Mi nombre es Elena, y durante 15 años creí que estaba salvando vidas. Hoy sé que solo las estaba destruyendo. Todo comenzó cuando recibí la llamada de la trabajadora social. Era un martes lluvioso de marzo, y estaba organizando los medicamentos de la farmacia donde trabajaba cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, una voz cansada me informó que 2 niños necesitaban un hogar temporal. Hermanos gemelos de 7 años, encontrados solos en un apartamento inmundo mientras la madre estaba internada por sobredosis. Es solo por algunas semanas, dijo. Hasta que resolvamos la situación. ¿Algunas semanas? Qué ingenua era. Cuando vi a Marina y Lucas por primera vez, mi corazón se partió. Eran demasiado pequeños, demasiado delgados, demasiado asustados. Marina sostenía la mano de su hermano con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Lucas miraba al suelo como si esperara ser rechazado en cualquier momento. Ambos cargaban solo una mochila gastada con algunas ropas que no les quedaban bien. Mi esposo Roberto y yo no habíamos logrado tener hijos. Después de años de intentos y tratamientos, la casa se había convertido en un santuario silencioso de nuestro dolor. Ver a esos 2 niños perdidos despertó algo en mí que ni sabía que existía. Una necesidad urgente de proteger, de cuidar, de dar amor. Las primeras semanas fueron difíciles. Marina despertaba gritando durante la noche, sueños con drogas y hombres extraños. Lucas era demasiado silencioso para un niño, como si hubiera aprendido que hacer ruido era peligroso. Pasaba horas al lado de su cama, cantando canciones de cuna que mi propia madre había cantado para mí, esperando que el miedo saliera de sus ojos. Lentamente comenzaron a confiar en mí. Marina me mostró cómo le gustaba que le hicieran sus trenzas. Lucas me enseñó el juego de cartas que la abuela le había enseñado antes de morir. Cuando comenzaron a llamarme tía Elena, sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Los meses pasaron. La trabajadora social llamaba ocasionalmente con actualizaciones sobre la madre biológica. Patricia, ese era su nombre. 25 años, adicta a la heroína desde los 18. Había pasado más tiempo internada o presa que cuidando a los hijos. No hay perspectiva de mejora, la trabajadora social siempre decía. Los niños están mejor donde están. Estaba completamente de acuerdo. Veía cómo Marina y Lucas florecían bajo mis cuidados. Las notas en la escuela mejoraron. Ganaron peso. Marina comenzó a reír, un sonido cristalino que grabé secretamente en mi celular para escuchar cuando ella no estaba cerca. Lucas descubrió que le gustaba dibujar y cubría hojas enteras con casas que tenían jardines y familias sonrientes. Fue entonces cuando recibí la primera llamada que cambiaría todo. ¿Elena? Es sobre Patricia Santos, dijo la trabajadora social. Salió de rehabilitación y está exigiendo ver a los hijos. Mi sangre se heló. Durante todo ese tiempo, había logrado olvidar que Marina y Lucas tenían una madre biológica. Nunca preguntaban sobre ella, me había asegurado de eso, desviando el tema siempre que surgían preguntas sobre el pasado. En mi mente Patricia se había convertido en solo una sombra, una amenaza distante que podía ignorar. ¿Completó el programa?, pregunté tratando de mantener la voz calmada. Sí, lo completó. Y tiene un trabajo ahora, en una cafetería. Un cuarto alquilado. Está limpia desde hace 4 meses. 4 meses. Para mí parecía nada. Para los niños que había criado por más de 1 año, parecía toda una vida. ¿Y los niños? ¿Qué piensan de esto? Hubo una pausa. En realidad, Elena, aún no lo saben. Patricia quiere encontrarse contigo primero. Para conversar. Colgué el teléfono y me senté en el suelo de la cocina, temblando. Roberto me encontró ahí 20 minutos después, aún sosteniendo el teléfono, lágrimas corriendo por mi rostro. Se los va a llevar, susurré. Va a destruir todo lo que construimos. Roberto me abrazó, pero podía sentir su propia tensión. Ambos sabíamos que nuestra familia había sido construida sobre fundaciones temporales, pero durante esos meses habíamos fingido que era para siempre. Esa noche, mientras Marina y Lucas dormían en sus cuartos decorados con dibujos y juguetes que había comprado con tanto cariño, tomé una decisión que vendría a atormentarme por el resto de mi vida. No dejaría que nadie destruyera mi familia. El encuentro con Patricia estaba programado para la semana siguiente. Tenía 7 días para descubrir cómo proteger a mis hijos de una mujer que, técnicamente, tenía más derechos sobre ellos que yo. 7 días para encontrar una forma de mantener unida mi familia.
Esa primera noche, mientras miraba a Marina y Lucas dormir pacíficamente en sus camas, juré que haría cualquier cosa para protegerlos. Cualquier cosa. No tenía idea de que esa promesa me transformaría en algo que jamás imaginé ser capaz de convertirme. En los 3 días que siguieron a la llamada telefónica, me transformé en una detective obsesiva. Pasé horas en Internet investigando sobre Patricia Santos. Descubrí su dirección, el nombre de la cafetería donde trabajaba, incluso el horario de sus turnos. Me justifiqué a mí misma que necesitaba estar preparada, que necesitaba conocer la amenaza para proteger a Marina y Lucas. Lo que encontré no me tranquilizó. Patricia parecía normal. En las pocas fotos que logré encontrar en las redes sociales de conocidos, tenía el rostro limpio, los ojos claros. Parecía saludable. Esto me irritó de una forma que no podía explicar. Sería más fácil si aún pareciera una adicta, si pudiera señalar una foto y decir, ven. Aún es peligrosa. Pero no parecía peligrosa. Parecía una madre. Roberto trató de calmarme. Tal vez sea bueno para ellos conocerla, dijo el jueves, mientras yo revolvía papeles en la mesa de la cocina, buscando no sé qué. Tal vez solo quiera visitarlos de vez en cuando. Lo miré como si hubiera perdido la razón. Roberto, no entiendes. Ella es la madre biológica. Si quiere, puede llevárselos mañana mismo. Legalmente tiene más derechos sobre ellos que nosotros. Pero ella los abandonó, Elena. El tribunal no va a simplemente. El tribunal hará lo que sea mejor para los niños, interrumpí. ¿Y si ella logra convencerlos de que está limpia, de que cambió? No pude terminar la frase. La posibilidad era demasiado terrible. Esa noche, después de que Marina y Lucas fueron a dormir, tomé la primera decisión que me alejaría para siempre de la persona que pensaba que era. Llamé a mi cuñada, Elisa, que trabajaba en el sistema de asistencia social en otra ciudad. ¿Elisa? Necesito un favor, comencé tratando de parecer casual. Es sobre una conocida mía. Patricia Santos. Está tratando de recuperar la custodia de los hijos y bueno, tengo algunas preocupaciones. Elisa me escuchó mientras inventaba historias sobre Patricia siendo vista en lugares dudosos, sobre rumores de que aún estaba usando drogas. Mentí con una facilidad que me asustó, cada palabra saliendo de mi boca como si fuera verdad. ¿Estás segura de eso, Elena?, preguntó Elisa, y pude escuchar la vacilación en su voz. Estoy segura. Mira, sé que no es de mi incumbencia, pero estos niños están tan bien ahora. Sería una tragedia si volvieran a esa situación. Elisa prometió echar un vistazo al caso de Patricia. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero también con una extraña sensación de alivio. Había hecho algo. Había tomado una medida para proteger a mi familia. El encuentro con Patricia ocurrió un jueves por la tarde, en la oficina de la trabajadora social. Llegué 15 minutos antes y me quedé sentada en la sala de espera, las palmas de las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Cuando entró, mi primer impulso fue odiarla. Pero la mujer que se sentó frente a mí no correspondía a la imagen que había construido en mi cabeza. Patricia era pequeña, más baja que yo, con cabellos castaños recogidos en una cola de caballo simple. Usaba el uniforme de la cafetería, una camiseta azul con el logotipo estampado, y zapatillas gastadas pero limpias. Sus manos temblaban ligeramente cuando me saludó, y vi que sus uñas estaban roídas hasta la carne. Gracias por cuidarlos, fueron sus primeras palabras para mí. Sé que no fue fácil. Por un momento casi sentí pena por ella. Casi. Son niños maravillosos, respondí, tratando de mantener la voz neutra. Muy inteligentes. Marina está yendo muy bien en la escuela, y Lucas descubrió que tiene talento para el dibujo. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Ellos hablan de mí. Saben que estoy mejor. En realidad, interrumpí antes de que la trabajadora social pudiera responder, rara vez mencionan el pasado. Creo que fue muy traumático. El apartamento. La condición en que fueron encontrados. Vi a Patricia encogerse en la silla. La trabajadora social me lanzó una mirada de advertencia, pero continué. Por supuesto entiendo que quieras verlos. Pero, ¿estás segura de que estás lista? Finalmente encontraron estabilidad. Sería cruel perturbarlos si no tienes certeza de que puedes mantenerte limpia. Estoy limpia, dijo Patricia, la voz más firme ahora. Desde hace 4 meses. Tengo trabajo, tengo casa. Hice todo lo que me pidieron. 4 meses es poco tiempo, repliqué. Para niños que pasaron por trauma, la inconsistencia puede ser devastadora.
La reunión continuó por otra hora más. Patricia habló sobre su trabajo, sobre la terapia que estaba haciendo, sobre cómo había cambiado. Escuché todo con una sonrisa educada, mientras internamente tomaba nota de cada palabra que podría usar contra ella después. Cuando salimos quedó decidido que Patricia podría ver a los niños el fin de semana siguiente. Un encuentro supervisado de 2 horas en la oficina de la trabajadora social. Esa noche les conté a Marina y Lucas que una persona quería conocerlos. No mencioné que era su madre. Dije solo que era alguien del pasado que los extrañaba. ¿Pero por qué tenemos que ir?, preguntó Marina, haciendo pucheros. No conozco a esa persona. A veces hacemos cosas porque son correctas, respondí, peinando sus cabellos. Aunque no queramos mucho. Lucas no dijo nada, pero vi la preocupación en sus ojos. Siempre fue más sensible a los cambios. Durante toda esa semana, planté semillas de ansiedad en los niños. Comentarios aparentemente inocentes sobre cómo algunas personas prometen cosas que no pueden cumplir. Historias sobre niños que fueron lastimados por adultos que decían que los amaban. Nada directo, nada que pudiera ser rastreado hasta mí, pero lo suficiente para dejarlos nerviosos. El sábado de la visita, Marina lloró a la hora de salir de casa. Lucas estaba pálido y silencioso. Los consolé abrazándolos y diciendo que estaría esperando afuera, que no se preocuparan. Pero mientras conducía hacia la oficina de la trabajadora social, una parte de mí sentía una satisfacción terrible. Si los niños reaccionaban mal al encuentro, si se asustaban o se ponían infelices, sería una evidencia más de que no estaban listos para tener a Patricia de vuelta en sus vidas. Aún no me daba cuenta de que había cruzado una línea de la cual no había vuelta. Aún creía que estaba protegiendo a mis hijos, no destruyendo la vida de una mujer que genuinamente estaba tratando de reconstruirse. La verdad sobre en lo que me había convertido solo quedaría clara mucho tiempo después, cuando ya era demasiado tarde para reparar el daño que había causado. El encuentro fue un desastre, exactamente como había esperado. Marina se escondió detrás de mí durante los primeros 20 minutos, negándose a mirar a Patricia. Lucas se quedó sentado en la silla más distante de la sala, dibujando furiosamente en un papel que la trabajadora social le había dado, sin levantar los ojos ni una sola vez. Patricia intentó todo. Trajo regalos, un osito de peluche rosa para Marina y un conjunto de lápices de colores para Lucas. Contó historias sobre cuando eran bebés, sobre cómo a Lucas siempre le gustó dibujar, sobre cómo Marina solía cantar en el baño. Pero los niños estaban tensos, incómodos, claramente queriendo estar en cualquier lugar menos ahí. Mami Elena dijo que te fuiste y nos olvidaste, murmuró finalmente Marina, aún aferrada a mi pierna. El rostro de Patricia palideció. No, querida. Mami se enfermó, pero ahora está mejor. Nunca los olvidé. Ni un día. Pero era demasiado tarde. Había pasado semanas preparando a los niños para ese momento sin que se dieran cuenta. Cada comentario aparentemente inocente, cada historia sobre abandono y promesas rotas había echado raíces en sus mentes. Cuando salimos de la oficina, los niños corrieron al auto como si estuvieran huyendo. En el asiento trasero, Marina lloró bajito mientras Lucas permanecía en silencio, mirando por la ventana. ¿Por qué dijo que es nuestra mamá?, preguntó Marina entre sollozos. Tú eres nuestra mamá. Está confundida, querida, respondí, ajustando el retrovisor para poder verla. Algunas personas se confunden cuando están enfermas por mucho tiempo. Esa noche llamé a la trabajadora social. Los niños quedaron muy perturbados, reporté con preocupación en la voz. Marina lloró durante horas. Lucas no quiso cenar. Creo que no estaban preparados para esto. Era verdad. Realmente habían quedado perturbados. Lo que no mencioné fue que había orquestado cada segundo de esa perturbación. En los días siguientes comencé a intensificar mi campaña. Llamé a Elisa nuevamente contando sobre el encuentro traumático y cómo los niños estaban sufriendo. Inventé más detalles sobre Patricia, dije que parecía inestable durante la visita, que había mencionado amigos cuestionables y que estaba preocupada por su verdadera sobriedad. Elena, tienes que tener cuidado con esas acusaciones, me advirtió Elisa. Sin pruebas concretas. Lo sé, lo sé. Es solo que... Mira si la vieras con los niños. Los dejó incómodos. Ni siquiera pudieron mirarla. Eso al menos era verdad. También comencé a trabajar en otros frentes. Descubrí dónde vivía Patricia, un pequeño apartamento en un barrio que, aunque no era peligroso, tampoco era de los mejores. Tomé fotos de la fachada del edificio, de la entrada mal iluminada, de los grafitis en las paredes cercanas. Cada imagen fue cuidadosamente archivada como evidencia de la inadecuación del ambiente para niños. Roberto comenzó a cuestionar mis métodos.
Elena, ¿no crees que estás exagerando? La mujer completó el programa de rehabilitación. Tiene trabajo. Tal vez deberíamos dar una oportunidad. Una oportunidad, exploté. Roberto, ¿viste cómo reaccionaron los niños? Estaban aterrorizados. ¿Quieres que entregue a Marina y Lucas a una mujer que los asusta? Pero tal vez estaban asustados porque no la conocen. Tal vez con tiempo. No, corté con firmeza. No voy a usar a mis hijos como conejillos de indias en un experimento para ver si una exadicta realmente logró cambiar. Mis hijos. La expresión había salido naturalmente sin que me diera cuenta. Roberto lo notó, lo vi en sus ojos, pero no dijo nada. 2 semanas después, recibí una llamada que cambió todo. Era de un conocido que trabajaba en la cafetería donde Patricia estaba empleada. ¿Elena? ¿Conoces a una tal Patricia Santos? Mi corazón se disparó. La conozco, sí. ¿Por qué? La despidieron hoy. Llegó tarde 3 veces esta semana, y ayer la encontraron llorando en el baño durante el horario de trabajo. El gerente dijo que parecía, no sé, inestable. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Parte de mí sentía triunfo, más evidencia de que Patricia no estaba realmente estable. Pero otra parte, una parte pequeña que estaba aprendiendo a silenciar, se preguntaba si el estrés de tratar de recuperar a los hijos no estaba contribuyendo a sus problemas. No importaba. Lo que importaba eran Marina y Lucas. Esa misma tarde llamé a la trabajadora social y reporté el despido de Patricia. Estoy preocupada, dije con voz llena de compasión falsa. Si está teniendo dificultades para mantener un trabajo, ¿cómo va a lograr sustentar a 2 niños? La próxima visita fue cancelada temporalmente mientras la situación de Patricia era reevaluada. Había ganado una batalla. Pero la guerra apenas estaba comenzando, y aún no entendía que cada victoria me estaba transformando en alguien irreconocible. Esa noche encontré a Lucas dibujando en su cuarto. Era una familia, 2 figuras grandes, un hombre y una mujer, y 2 pequeñas, un niño y una niña. Todos sonrientes, tomados de la mano frente a una casa con jardín. «Qué dibujo lindo», comenté sentándome en la cama a su lado. «Es nuestra familia», dijo simplemente. Miré el dibujo y sentí un apretón en el pecho. En la versión de Lucas de nuestra familia, no había espacio para nadie más. No había una tercera figura femenina, no había fantasmas del pasado. Era exactamente como quería que fuera. Pero a medida que pasaron los meses, descubrí que mantener esa realidad perfecta requería cada vez más mentiras, más manipulación, más crueldad disfrazada de protección. Y lo peor de todo era que me estaba volviendo buena en eso. Los meses que siguieron fueron una escalada gradual de mentiras cada vez más elaboradas. Patricia consiguió otro trabajo, esta vez en una panadería, y me enteré a través de la red de contactos que había construido para monitorearla. La noticia me dejó inquieta. Cada paso que daba hacia la estabilidad era una amenaza a la seguridad de mi familia. Fue entonces cuando conocí a Sandra, una mujer que se convertiría en mi cómplice involuntaria. Trabajaba en el mismo edificio donde funcionaba la oficina de la trabajadora social y durante una conversación casual en el ascensor, descubrí que tenía acceso a varios archivos y conocía bien el sistema. «Es terrible lo que pasan algunos niños», comenté cierta tarde, después de fingir que estaba saliendo de una consulta médica en el mismo edificio. «Tengo unos vecinos que adoptaron 2 niños cuya madre era adicta. Ahora apareció queriendo a los hijos de vuelta». Sandra negó con la cabeza con desaprobación. «Eso pasa mucho. Esas personas creen que pueden desaparecer de la vida de los hijos y después volver como si nada hubiera pasado». «Pues sí. Y lo peor es que escuché que aún no está realmente limpia. Que solo está fingiendo para recuperar a los niños». «¿En serio? ¿Cómo lo sabes?» Inventé una historia sobre haber visto a Patricia en lugares sospechosos, sobre rumores de que se estaba relacionando con personas involucradas con drogas. Sandra absorbió cada palabra, asintiendo con indignación creciente. «Alguien debería reportar eso», dijo. «Si hay sospechas». «Pero, ¿quién va a creer? Es palabra contra palabra». Sandra se quedó pensativa. «Tal vez no sea tan difícil. Si alguien supiera dónde buscar, qué tipo de evidencia documentar». Salí de esa conversación con una sensación de poder que me asustó y me embriagó al mismo tiempo. Sandra me había dado ideas que jamás habría tenido sola. En las semanas siguientes comencé a implementar un plan más sofisticado. Descubrí los horarios de Patricia y comencé a frecuentar los mismos lugares que ella, siempre a distancia, siempre documentando. Tomé fotos de ella conversando con colegas de trabajo del sexo masculino, que después describí como contactos sospechosos.
La fotografié saliendo de una farmacia, alegando después que estaba comprando medicamentos no prescritos. Pero la pieza más cruel de mi plan involucró a los propios niños. Marina había comenzado a hacer preguntas nuevamente. Preguntas sobre la mujer que había venido a verlos, sobre por qué decía que era madre de ellos. Me di cuenta de que a pesar de mis esfuerzos, la curiosidad natural de los niños estaba comenzando a superar el miedo que había plantado. Fue entonces cuando tomé una decisión que me atormenta hasta hoy. Comencé a contar historias a Marina y Lucas antes de dormir. Historias sobre niños que tenían dos familias, una familia que los amaba de verdad y una familia, de mentira, que solo quería hacerles daño. Hablaba sobre personas malas que fingían ser buenas para llevarse niños de sus hogares seguros. ¿Por qué alguien haría eso?, preguntó Marina una noche, los ojos muy abiertos de preocupación. A veces personas que hacen cosas malas para sí mismas también hacen cosas malas para otras personas, respondí, acariciando sus cabellos. No pueden amar de verdad porque están muy lastimadas por dentro. Lucas, que estaba escuchando desde su cama, preguntó bajito, la mujer que vino a vernos. ¿Es una persona mala? Mi corazón se aceleró. Era la pregunta que estaba esperando, que había orquestado. ¿Qué piensas, querido? Me dio miedo, admitió. No sé por qué. A veces nuestro corazón sabe cosas que nuestra cabeza aún no entendió, respondí, besando su frente. Están seguros conmigo y con papá Roberto. Siempre estarán. Esa noche, después de que los niños durmieron, me encerré en el baño y lloré. No de remordimiento, aún no, sino de alivio. Había logrado hacer que los propios niños rechazaran a Patricia. Ahora asociaban a su madre biológica con miedo e inseguridad. Roberto me encontró sentada en el suelo del baño, los ojos rojos. Elena, ¿qué está pasando? Andas extraña desde hace semanas. Estoy protegiendo a nuestra familia, respondí, pero mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. ¿Protegiendo de qué? La mujer ni siquiera ha aparecido más. Va a aparecer, Roberto. Gente como ella siempre vuelve. Y cuando eso pase, quiero estar segura de que los niños sepan cuál es su lugar. Roberto me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si estuviera viendo a una extraña en lugar de la mujer con quien se había casado. Elena. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Estos niños tienen el derecho de conocer a su madre. No, exploté levantándome bruscamente. Tienen el derecho de tener una familia estable. Tienen el derecho de no ser destruidos por una mujer que los abandonó. Ella no los abandonó, Elena. Estaba enferma. ¿Y quién garantiza que no se va a enfermar otra vez? ¿Quién garantiza que no va a enloquecer y hacer algo terrible con ellos? Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Después dijo bajito, cambiaste, Elena. Ya no sé quién eres. Sus palabras me lastimaron porque en el fondo sabía que tenía razón. Había cambiado. La Elena que existía antes de que Marina y Lucas llegaran nunca habría sido capaz de manipular niños, de esparcir mentiras sobre una mujer que estaba tratando de recomponerse. Pero esta nueva Elena era más fuerte. Más determinada. Más capaz de hacer lo que fuera necesario para proteger lo que era suyo. Algunas semanas después, Patricia apareció en nuestra puerta. Era un domingo por la tarde. Roberto había llevado a los niños al parque y estaba sola en casa, organizando álbumes de fotos de Marina y Lucas, evidencia de nuestra vida familiar feliz, por si algún día la necesitaba. Cuando sonó el timbre, miré por la mirilla y mi sangre se heló. Patricia estaba del otro lado, nerviosa, las manos temblando ligeramente. Parecía más delgada que en nuestro último encuentro, más cansada. Por un momento consideré no atender. Pero después me di cuenta de que era una oportunidad. Una chance de descubrir exactamente qué estaba planeando. Abrí la puerta con una sonrisa educada. Patricia. ¡Qué sorpresa! Elena, disculpa aparecer así. Sé que debería haber llamado antes, pero... necesito conversar contigo. La dejé entrar, ofrecí café, actué como una anfitriona perfecta. Pero por dentro cada fibra de mi ser estaba alerta, buscando cualquier cosa que pudiera usar contra ella. Los niños no están en casa, informé sentándome frente a ella en la sala que había decorado con tanto cariño. Roberto los llevó al parque. Lo sé. Quiero decir, no vine a verlos. Vine a hablar contigo. Patricia respiró profundo como si se estuviera preparando para un salto. Elena, sé que amas a Marina y Lucas. Cualquier persona puede ver eso. Y estoy agradecida, más agradecida de lo que puedo expresar, por todo lo que hiciste por ellos. Esperé sin decir nada.
Pero son mis hijos, continuó, la voz temblando ligeramente. Los llevé en mi vientre, los parí, los amé desde el primer momento. Sé que arruiné todo. Sé que los defraudé cuando más me necesitaban. Pero estoy mejor ahora. Realmente mejor. Es lo que todos dicen, repliqué suavemente. Sé que no me crees. Y entiendo por qué. Pero mira. Sacó una carpeta de su bolso. Tengo todos los comprobantes aquí. Exámenes de sangre limpios, cartas de recomendación de mi jefe, de mi terapeuta. Tengo un apartamento ahora, un cuarto para cada uno de ellos. No es mucho, pero es limpio, es seguro. Hojeé los papeles con interés fingido. Todo parecía legítimo. Todo indicaba que Patricia estaba realmente haciendo progresos genuinos. Eso me aterrorizó. Patricia, comencé eligiendo las palabras cuidadosamente, no estoy cuestionando tu progreso. Pero necesitas entender. Marina y Lucas pasaron por mucho trauma. Finalmente encontraron estabilidad. Sería cruel perturbarlos ahora, ¿no crees? Pero ni siquiera me conocen de verdad, protestó. Fueron solo 2 horas supervisadas. Si pudiéramos pasar más tiempo juntos. Quedaron muy perturbados después de ese encuentro, mentí suavemente. Marina lloró por días. Lucas tuvo pesadillas. Vi el dolor cruzar el rostro de Patricia. Pero eso es normal, ¿no? Estaban nerviosos, confundidos. Con tiempo. Patricia, interrumpí, mi voz asumiendo un tono maternal y condescendiente, ¿puedo preguntarte algo? ¿Realmente crees que estás haciendo esto por el bien de ellos, o por ti? Parpadeó confundida. ¿Cómo? Quiero decir. Pasaste años lejos de ellos. Crecieron, cambiaron, se adaptaron. Ahora quieres volver y revolver sus vidas otra vez. ¿Para qué? ¿Para satisfacer tu propia culpa? No es culpa, dijo la voz subiendo un tono. Es amor. Los amo. El amor a veces significa dejar ir, respondí, inclinándome hacia adelante con una expresión compasiva. Si realmente amas a Marina y Lucas, deberías pensar en lo que es mejor para ellos, no en lo que tú quieres. Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de desesperación. Son todo lo que tengo, Elena. La única razón por la cual logré mantenerme limpia. No puedo simplemente renunciar a ellos. No estás renunciando, dije suavemente. Estás eligiendo el bienestar de ellos por encima de tu propio deseo. Cuando Patricia salió de mi casa ese día, estaba llorando. La observé alejarse por la ventana, los hombros curvados de derrota, y sentí una mezcla de triunfo y algo que no quería nombrar. Esa noche, cuando Roberto y los niños volvieron del parque, no mencioné la visita de Patricia. En cambio, abracé a Marina y Lucas con fuerza extra, respirando el olor de sus cabellos, memorizando el peso de sus cuerpos pequeños contra el mío. Eran míos. Había luchado por ellos, sacrificado por ellos, cambiado quien era por ellos. Y no dejaría que nadie me los quitara. Pero las semillas de mi destrucción ya estaban plantadas. Solo que aún no lo sabía. Los meses que siguieron a la visita de Patricia fueron relativamente calmos en la superficie, pero por debajo, estaba constantemente tramando. Había logrado plantar dudas en su mente, pero sabía que eso no sería suficiente. Las mujeres desesperadas hacen cosas desesperadas, y Patricia estaba definitivamente desesperada. Marina y Lucas estaban floreciendo. Marina, ahora con 9 años, se había convertido en una niña confiada y articulada. Sus notas eran excelentes, y había hecho amistad con otros niños de la escuela. Lucas, siempre más introspectivo, encontró su refugio en el dibujo y había comenzado a asistir a un curso de arte los sábados. Cuando los miraba, sentía una satisfacción profunda. Eran prueba viviente de que había tomado las decisiones correctas. Roberto, por otro lado, se estaba alejando de mí. No de forma dramática u obvia, pero notaba los pequeños cambios. Pasaba más tiempo en el trabajo, evitaba conversaciones sobre los niños y, cuando mencionaba mis cuidados con relación a Patricia, simplemente cambiaba de tema. Fue durante este periodo que conocí a Marcos, un investigador privado que trabajaba principalmente con casos de custodia. El encuentro fue casual, estaba en la misma cafetería donde solía trabajar en mi laptop, y terminamos conversando. Trabajo principalmente con padres que están tratando de proteger a sus hijos de excónyuges problemáticos, me contó durante nuestra tercera conversación casual. No tienes idea de cuántas cosas se pueden descubrir sobre una persona cuando sabes dónde buscar. Esa conversación plantó una semilla peligrosa en mi mente. 2 semanas después, llamé a Marcos con una situación hipotética.
Expliqué sobre una amiga que estaba preocupada por el regreso de una madre biológica adicta a la vida de niños adoptados. Entiendo la preocupación de tu amiga, dijo Marcos del otro lado de la línea. ¿Quieres un consejo? La documentación es todo. Si esa mujer realmente no está limpia como afirma, va a tropezar eventualmente. Y cuando eso pase, es mejor que alguien esté ahí para documentar. ¿Qué tipo de documentación? Fotos, vídeos, registros de actividades sospechosas. Pruebas de drogas irregulares en el trabajo. Compañías cuestionables. Inestabilidad financiera. Cualquier cosa que pruebe que no está apta para cuidar niños. Y sí. Hipotéticamente. Algunas de esas evidencias necesitarán ser interpretadas de forma creativa. Hubo una pausa. Elena. No estoy diciendo que alguien debería fabricar evidencias. Pero interpretar comportamientos de forma a proteger niños. Bueno, eso depende mucho de cómo presentes los hechos. Colgué la llamada con la mente hirviendo de posibilidades. En los meses siguientes me convertí en una especialista en la vida de Patricia. Sabía sus horarios, conocía a sus colegas de trabajo, frecuentaba los mismos lugares que ella. Siempre a distancia, siempre cuidadosa, siempre documentando. Descubrí que tenía un novio, un hombre llamado Diego que trabajaba en un taller mecánico. Esto me dio una nueva línea de ataque. Comencé a investigar sobre Diego buscando cualquier cosa en su pasado que pudiera ser usada para pintar a Patricia como alguien que hacía malas elecciones. Encontré una multa de tráfico por conducir bajo influencia del alcohol de 3 años atrás. Era poco, pero era algo. A través de Sandra, que se había convertido en una aliada involuntaria pero entusiasta, logré que información anónima llegara al Departamento de Servicios Sociales sobre Patricia estando en una relación con individuos con historial criminal. Técnicamente no era mentira. Diego había sido multado por conducir ebrio. Que esto había pasado años antes de conocer a Patricia, y que claramente estaba reformado, eran detalles que elegí omitir. Pero mi jugada más calculada vino cuando descubrí que Patricia había perdido el segundo trabajo. Esta vez no fue culpa mía directamente. La panadería donde trabajaba había cerrado debido a problemas financieros. Pero cuando supe la noticia, vi una oportunidad de oro. Llamé a la trabajadora social fingiendo preocupación. Supe que Patricia perdió el trabajo otra vez. Estoy preocupada por el patrón que se está formando. Tal vez no esté tan estable como parece. Esta vez no fue culpa suya, explicó la trabajadora social. La empresa cerró. Entiendo. Pero aún así. ¿Cuántos trabajos puede perder antes de que admitamos que tal vez hay un problema mayor? La semilla de la duda fue plantada. Lo que no sabía era que Patricia había conseguido otro trabajo rápidamente, esta vez en una clínica veterinaria, donde estaba prosperando. Lo que tampoco sabía era que había comenzado a documentar sus propias sospechas sobre mí. La primera indicación de que las cosas estaban cambiando vino cuando Roberto llegó a casa visiblemente perturbado una noche. Elena, necesitamos hablar. Llevé a los niños a su cuarto y volví a la sala, donde Roberto estaba sentado en el sofá con una expresión que nunca había visto antes. Recibí una llamada extraña hoy en el trabajo, comenzó. De una mujer llamada Patricia. Quería saber si yo sabía que estabas investigándola. Mi sangre se heló. ¿Qué le dijiste? Dije que no sabía de qué estaba hablando. Pero después comencé a pensar, Elena. Sobre cómo andas extraña desde hace meses. Sobre tus preguntas constantes sobre esa mujer. Sobre cómo siempre pareces saber más sobre su vida de lo que deberías. Roberto, estás siendo paranoico. No, explotó y di un paso atrás, sorprendida. Roberto nunca gritaba. No estoy siendo paranoico. Estoy siendo observador. Elena, ¿qué hiciste? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una bomba a punto de explotar. Protegí a nuestra familia, respondí finalmente, la voz más baja de lo que pretendía. ¿Cómo? Y entonces, por primera vez en meses, dije la verdad. Conté todo. Las mentiras, las manipulaciones, el monitoreo constante de Patricia, la información distorsionada que había pasado al servicio social. Mientras hablaba, vi el horror crecer en el rostro de Roberto. Cuando terminé, se quedó en silencio por mucho tiempo. Después dijo solo, Dios mío, Elena. ¿En qué te convertiste? Esa noche Roberto durmió en el cuarto de huéspedes. Y en los días que siguieron, sentí a mi familia, la familia por la que había luchado tanto para proteger, comenzar a desmoronarse. Marina preguntó por qué papá Roberto estaba triste. Lucas comenzó a tener pesadillas nuevamente.
Y me di cuenta de que en mi obsesión por mantener unida a mi familia, la estaba destruyendo por dentro. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque Patricia no era la mujer quebrada que había asumido que era. Era más inteligente, más determinada y más resistente de lo que había imaginado. Y estaba a punto de mostrar exactamente de qué era capaz. La guerra que había comenzado finalmente estaba llegando a mi puerta. Y esta vez no estaba preparada para ganar. El giro vino un miércoles, exactamente 3 semanas después de mi confesión a Roberto. Estaba en el trabajo en la farmacia cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Elena Carvalho, dijo una voz femenina del otro lado de la línea. ¿Sí, quién habla? Mi nombre es doctora Leticia Méndez. Soy abogada y represento a Patricia Santos. Me gustaría programar una reunión con usted. Mi mundo se detuvo. ¿Una reunión? ¿Sobre qué? Creo que es mejor que conversemos en persona. ¿Puede ser hoy por la tarde? Traté de sonar casual, pero mi voz estaba temblando. No sé si es necesario. No tengo nada que discutir con su cliente. Señora Carvalho, la voz de la abogada se volvió más firme, sugiero fuertemente que comparezca. Tenemos algunas cuestiones serias que abordar, y sería mejor para todos los involucrados si pudiéramos resolver esto de forma civilizada. Su tono me dejó helada. No era una petición. Era una citación disfrazada. Cerré la farmacia más temprano ese día y conduje hasta la oficina de la abogada con las manos sudando en el volante. El edificio era imponente, todo de vidrio y acero, el tipo de lugar que gritaba dinero y poder. ¿Cómo había logrado Patricia pagar por esto? La doctora Leticia era una mujer de unos 40 años, cabellos grises recogidos en un moño impecable, traje azul marino que costaba más de lo que ganaba en un mes. Sus ojos eran fríos y calculadores, y cuando me saludó, no hubo calor alguno en el apretón de manos. Patricia también estaba ahí, sentada en una silla al lado del escritorio de la abogada. Parecía diferente, más confiada, más determinada. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi algo en ellos que me asustó. Ya no era la mujer quebrada y desesperada que había visitado mi casa. Esta era una mujer que había encontrado su fuerza. Señora Carvalho, comenzó la doctora Leticia sin preámbulos, mi cliente tiene razones para creer que usted ha interferido sistemáticamente en su intento de recuperar la custodia de sus hijos biológicos. No sé de qué están hablando, mentí, pero mi voz sonó débil incluso para mí. La abogada abrió una carpeta espesa en el escritorio. Tenemos documentación extensa de sus actividades. Fotografías suyas siguiendo a mi cliente. Registros de llamadas hechas por usted al Departamento de Servicios Sociales con información falsa. Testigos que confirman que esparció rumores infundados sobre la sobriedad de la señora Santos. Mi estómago se desplomó. Eso es ridículo. Yo solo. También tenemos grabaciones, habló Patricia por primera vez, su voz sorprendentemente calmada. De nuestra conversación en su casa, Elena. Cuando trató de convencerme de renunciar a mis hijos. La miré en shock. ¿Me grabaste? Fue consejo de la doctora Leticia. Después de que noté que estaba siendo seguida, que información falsa sobre mí estaba llegando a los asistentes sociales. Comenzamos a documentar todo. La abogada se inclinó hacia adelante. Señora Carvalho, lo que hizo constituye acoso. Difamación e interferencia maliciosa en proceso legal. Mi cliente tiene base para un proceso criminal contra usted. Criminal, la palabra salió como un susurro. Pero continuó la doctora Leticia, mi cliente es una madre, no una vengativa. Está dispuesta a resolver esto de forma amigable, siempre que cese inmediatamente todas las interferencias y coopere con la transición de los niños de vuelta a ella. Transición, repetí, sintiendo como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Patricia se inclinó hacia adelante. Elena, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Amas a Marina y Lucas. Cualquier persona puede ver eso. Pero son mis hijos, y es hora de que vuelvan a casa. No entiendes, exploté, toda la rabia y desesperación de los últimos meses finalmente desbordándose. Ellos no se acuerdan de ti. Me llaman mamá. Eres una extraña para ellos. Por causa de tus mentiras, replicó Patricia, su voz subiendo un tono. Por causa de tus juegos psicológicos. Les enseñaste a tenerme miedo. Los protegí de ti, grité de vuelta. De una adicta que los abandonó. El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Leticia y Patricia me miraban con expresiones que mezclaban shock y pena. Elena, dijo finalmente Patricia, su voz más suave ahora, nunca los abandoné. Estaba enferma. Adicta, sí.
Pero nunca dejé de amarlos. Cada día en rehabilitación, cada sesión de terapia, cada momento de sobriedad fue por ellos. Para poder ser la madre que merecen. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Pero son felices conmigo. Tienen una buena vida. ¿Por qué quieres destruir eso? Porque no es tu vida para darles, respondió simplemente. Es mía. La doctora Leticia puso algunos papeles en el escritorio frente a mí. Estos son los documentos legales para transferencia de custodia. El juez ya analizó el caso a la luz de las nuevas evidencias sobre sus interferencias. La custodia será transferida a la señora Santos la próxima semana. Miré los papeles a través de las lágrimas, las palabras borrosas e incomprensibles. ¿Y si me niego? Entonces procederemos con las acusaciones criminales, dijo la abogada sin emoción. Y será removida de la vida de los niños completamente, posiblemente enfrentando tiempo de prisión. Pero si cooperas, agregó Patricia, si ayudas a hacer esta transición lo más suave posible para Marina y Lucas, garantizo que podrás continuar siendo parte de sus vidas. No como madre, sino como alguien que los ama y cuidó cuando yo no podía. Era una oferta demasiado generosa para alguien que había tratado de destruir su vida. Y lo sabía. ¿Por qué?, pregunté a través de los sollozos. ¿Por qué harías esto por mí? Patricia me miró por un largo momento antes de responder. Porque a pesar de todo lo que hiciste, realmente amas a mis hijos. Y ellos te aman. Sería cruel quitarles eso también. Salí de esa oficina en un estado de shock total. Conduje a casa en piloto automático, mi mente incapaz de procesar completamente lo que había pasado. En una hora, mi mundo había sido volteado de cabeza. Roberto estaba esperándome en la sala cuando llegué. Una mirada a mi rostro fue suficiente para que entendiera que algo terrible había pasado. Saben, susurré, desplomándome en una silla. Saben todo. Y entonces le conté todo. La reunión, los documentos, las grabaciones, la custodia siendo transferida. Roberto me escuchó en silencio, su expresión pasando de shock a algo que parecía alivio. Tal vez sea mejor así, dijo finalmente. Lo miré incrédula. Mejor. Roberto, van a quitarnos a nuestros hijos. No son nuestros hijos, Elena, explotó finalmente perdiendo la paciencia. Nunca lo fueron. Solo éramos cuidadores temporales y convertiste eso en esto. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche, después de que Marina y Lucas fueron a dormir, me senté en su cuarto y los observé. Mis hijos. No los niños que había amado como hijos. En una semana, ya no estarían aquí. Otros brazos los abrazarían por la noche, otra voz les cantaría, otra mujer sería llamada mamá. La mujer que siempre debería haber sido llamada mamá. Por primera vez desde que todo había comenzado, me permití reconocer la verdad que había luchado tanto por enterrar, no estaba protegiendo a Marina y Lucas. Los estaba robando. La semana que siguió fue la más difícil de mi vida. Cada mañana que despertaba era un recordatorio de que estaba viviendo los últimos días con Marina y Lucas como mi familia. Roberto y yo apenas conversábamos y cuando lo hacíamos, era solo sobre los aspectos prácticos de la transición. Patricia vino a nuestra casa 2 veces durante esa semana para visitas supervisadas, esta vez más largas. La primera fue tensa e incómoda. Marina se escondió detrás de mí durante la mayor parte del tiempo, mientras Lucas permaneció educadamente distante. Patricia trajo libros de cuentos y juegos, tratando de romper el hielo, pero era obvio que los niños estaban confundidos y asustados. ¿Por qué sigue viniendo aquí?, me preguntó Marina después de que Patricia se fuera en la primera visita. Era la pregunta que temía. Me senté a su lado en la cama, eligiendo las palabras cuidadosamente. Por meses había plantado semillas de miedo y desconfianza sobre Patricia. Ahora enfrentaba la tarea imposible de deshacer esa programación sin destruir completamente la confianza de los niños en mí. Marina, querida, ¿te acuerdas de cuando llegaste aquí? Como dije que sería temporal. Asintió con la cabeza. Por supuesto que se acordaba. Tenía 7 años, no era una bebé. Bueno, resulta que... Mami Patricia se enfermó por mucho tiempo. Pero ahora está mejor, y quiere mucho conocerlos bien. ¿Pero por qué? Ya te tenemos a ti y a papá Roberto. Mi corazón se partió. A veces, querida, las familias son más complicadas de lo que nos gustaría. Patricia es... Ella es su mamá de nacimiento. La mami que tenían antes de venir aquí. Los ojos de Marina se agrandaron. Ella es nuestra mamá de verdad. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todas las mamis son de verdad, Marina.
Yo soy su mami del corazón, y ella es su mami de nacimiento. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Y Marina, siendo una niña inteligente, percibió la evasión. Lucas, que había estado escuchando desde la puerta, entró al cuarto. Nos vamos a tener que ir. Tragué saliva. Van a vivir con mami Patricia por un tiempo. Pero yo siempre, siempre los voy a amar. Y si ella permite, pueden visitarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de ambos. Marina se lanzó a mis brazos, sollozando. No me quiero ir. Tú eres mi mamá. La abracé contra mi pecho, mis propios ojos llenándose de lágrimas. Lo sé, querida. Sé que da miedo. Pero mami Patricia parece muy buena, ¿no creen? Y los ama mucho. ¿Cómo puede amarnos si no nos conoce?, preguntó Lucas, siempre el más lógico de los dos. Era una pregunta justa. A veces el amor viene antes del conocimiento, respondí, tratando de encontrar palabras que un niño de 8 años pudiera entender. Como cuando llegaron aquí. Los amé antes de conocerlos bien. La segunda visita de Patricia fue un poco mejor. Trajo fotos de ella embarazada, de cuando Marina y Lucas eran bebés. Los niños miraron las imágenes con curiosidad cautelosa, haciendo preguntas tímidas. Esta soy yo sosteniéndolos en el hospital cuando nacieron, explicó Patricia, señalando una foto descolorida. Eran tan pequeñitos. ¿Yo era pelona?, preguntó Marina, señalando la foto. Patricia rió, un sonido genuino y cariñoso. Completamente pelona. Pero Lucas ya tenía algunos mechones de cabello oscuro. Era extraño ver esos momentos. Por tanto tiempo había visto a Patricia como una amenaza, como alguien que quería destruir mi familia. Ahora, viéndola interactuar con Marina y Lucas, podía ver lo que me había negado a reconocer antes, realmente los amaba. Había una conexión ahí, tenue pero real, que trascendía el tiempo y las circunstancias. Durante esa segunda visita, Roberto conversó con Patricia mientras los niños jugaban. Los escuché desde la cocina mientras preparaba café. Son niños especiales, estaba diciendo Roberto. Marina es muy inteligente, siempre cuestionando todo. Y Lucas tiene un talento increíble para el arte. Elena me contó, respondió Patricia. Sobre las clases de dibujo de él. Me gustaría continuar con eso si él quiere. Y a Marina le encanta leer. Devora libros. A mí también me encantaba leer a su edad. Tal vez sea genético. Había una gentileza en la voz de Roberto que no escuchaba desde hacía semanas. Y me di cuenta de que estaba haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, estaba ayudando a construir puentes en lugar de quemarlos. Esa noche, después de que Patricia se fuera, Roberto me encontró en el lavadero, doblando la ropa de los niños por última vez. Parece ser una buena persona, dijo gentilmente. Dejé de doblar y lo miré. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque tenía miedo, admití finalmente. Miedo de perderlos. Miedo de volver a ser solo tú y yo en una casa vacía. Roberto se acercó y me abrazó. Elena, nuestra casa nunca estuvo vacía. Tal vez no teníamos hijos, pero nos teníamos el uno al otro. Y aún nos tenemos. Lloré en sus brazos esa noche como no lloraba desde hacía años. Lloré por la mujer que había sido antes de que toda esta locura comenzara. Lloré por las mentiras que había contado, por las vidas que casi había destruido. Y lloré porque, a pesar de todo, aún dolía profundamente la idea de dejar partir a Marina y Lucas. El día de la mudanza llegó un viernes soleado. Patricia vino con un amigo que tenía una camioneta para ayudar con las cosas de los niños. Había pasado la semana haciendo maletas, cada artículo guardado siendo una pequeña despedida. Los dibujos de Lucas. Los libros favoritos de Marina. Los ositos de peluche que dormían con ellos todas las noches. La ropa que había comprado con tanto cariño, imaginándolos creciendo en ella. Cuando llegó la hora de que se fueran, Marina corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. ¿Puedo llamarte?, preguntó entre lágrimas. Siempre que quieras, prometí, besando la parte superior de su cabeza. Y voy a extrañarlos mucho, mucho. Lucas fue más contenido como siempre, pero cuando me abrazó susurró en mi oído, gracias por cuidarnos. Esas palabras casi me destruyeron. Patricia se acercó a mí mientras los niños se despedían de Roberto. Elena, dijo, sé que esto es difícil para ti. Sé que los amas como si fueran tus propios hijos. Y espero que podamos encontrar una forma de hacer que esto funcione para todos nosotros. La miré, realmente miré por primera vez en todos esos meses. Vi a una mujer que había luchado contra sus propios demonios, que se había reconstruido desde cero,
que estaba tratando de ser generosa con alguien que había tratado de destruirla. Lo siento mucho, dije, y fue la primera cosa completamente honesta que le había dicho. Por todo. No merecías lo que hice. Patricia asintió, los ojos humedecidos. Todos cometemos errores cuando estamos desesperados. Lo importante es aprender de ellos. Y entonces se fueron. Observé la camioneta desaparecer en la esquina, llevándose a los 2 niños que habían sido el centro de mi mundo por más de 2 años. Roberto y yo nos quedamos parados en la puerta de casa por mucho tiempo después de que se fueron. La casa estaba silenciosa de una forma que no había estado en años. No había risas resonando por los pasillos, no había música de dibujos animados viniendo de la sala, no había el ruido constante y reconfortante de niños viviendo sus vidas. ¿Y ahora?, preguntó Roberto finalmente. Ahora, respondí tomando su mano, tratamos de descubrir cómo ser una familia de 2 otra vez. Y cómo vivir con las decisiones que tomamos. No sería fácil. Sabía que tomaría mucho tiempo perdonarme por lo que había hecho, para aceptar que mi amor por los niños me había cegado al punto de casi destruir la vida de una mujer inocente. Pero por primera vez en meses sentí una especie de paz. La verdad finalmente había salido a la luz. Los niños estaban donde debían estar. Y tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad de que encontrara una forma de ser parte de sus vidas sin ser la villana de la historia. Los primeros meses después de la partida de Marina y Lucas fueron los más sombríos de mi vida. La casa resonaba con silencio, cada habitación un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Roberto trataba de ser comprensivo, pero podía ver el alivio en sus ojos siempre que pensaba que no estaba mirando. Para él, finalmente podíamos volver a ser solo nosotros 2. Para mí éramos 2 personas tratando de fingir que nuestros corazones no habían sido arrancados. Patricia cumplió su palabra. 3 semanas después de la mudanza, recibió una llamada suya. ¿Elena? Los niños quisieran hablar contigo. Mi voz falló cuando escuché a Marina y Lucas del otro lado de la línea. Parecían bien animados, incluso contando sobre la nueva escuela, sobre el cuarto que compartían en el apartamento de Patricia, sobre un gato que había adoptado llamado Bolina. Mami, Patricia dijo que puedes venir a visitarnos el domingo, dijo Marina, su voz llena de esperanza. ¿Quieres? Lloré en el teléfono. Por supuesto que quiero, querida. Las visitas se volvieron regulares. Domingos por la tarde en el apartamento pequeño pero acogedor de Patricia. Era extraño al principio sentarme en su sala, tomar café mientras veíamos a Marina y Lucas jugar. Pero gradualmente algo como una amistad cautelosa comenzó a formarse entre nosotras. ¿Cómo lo logras?, le pregunté una de esas tardes, observando a Marina enseñar a Lucas un juego de cartas. ¿Cómo logras ser tan generosa conmigo? Después de todo lo que hice. Patricia se quedó pensativa por un momento. ¿Quieres saber la verdad? Al principio te odiaba. Realmente te odiaba. Casi destruiste mi oportunidad de recuperar a mis hijos. Tragué saliva, esperando que continuara. Pero entonces me di cuenta de algo. Puedes haber hecho cosas terribles, pero las hiciste por amor. Amor equivocado, sí, pero amor de todas formas. Y Marina y Lucas te aman. ¿Cómo puedo quitarles eso también? Era más perdón del que merecía, y ambas lo sabíamos. Los meses pasaron. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva vida. Marina floreció en la nueva escuela, haciendo amigos rápidamente. Lucas continuó con sus clases de arte y Patricia enmarcó cada dibujo nuevo que hacía. Parecían felices de una forma que nunca había visto antes, una felicidad que venía de estar donde realmente pertenecían. Pero no todo estaba bien en mi vida. Roberto y yo nos estábamos distanciando más cada día. Las visitas a los niños, que consideraba esenciales para mi sanidad mental, él las veía como una negativa a seguir adelante. Elena, necesitas buscar terapia, dijo una noche. Después de que pasé horas mostrándole fotos que Patricia había enviado de los niños. Esto no es saludable. ¿Qué no es saludable? ¿Amar a los niños que criamos? No poder aceptar que ya no son nuestra responsabilidad, respondió con gentileza, pero firmeza. Estás viviendo en el pasado. La discusión escaló rápidamente. Se dijeron palabras duras. Roberto mencionó que tal vez deberíamos considerar terapia de pareja, o incluso una separación temporal. Esa palabra, separación, me golpeó como un rayo. Primero los niños, ¿ahora Roberto? Tú también me estás abandonando, grité a través de las lágrimas. No te estoy abandonando. Estoy tratando de salvar nuestra relación. Pero no puedo competir con fantasmas, Elena.
Esa noche Roberto durmió en el cuarto de huéspedes otra vez. Y por la mañana encontré una carta en la mesa de la cocina. Se había ido a la casa de su hermano por algunas semanas para pensar. Sola en la casa vacía, sentí como si me estuviera hundiendo en un pozo sin fondo. Fue Patricia quien notó mi deterioro primero. Durante una de las visitas del domingo, me llevó a un rincón mientras los niños veían televisión. «Elena, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?» Le conté sobre Roberto, sobre cómo mi vida se estaba desmoronando. Esperaba que sintiera una satisfacción secreta, después de todo, merecía sufrir después de lo que había hecho. En cambio, me abrazó. «Necesitas ayuda profesional», dijo gentilmente. «Y Roberto tiene razón sobre seguir adelante. No puedes vivir para siempre en ese estado de duelo». «¿Pero y los niños? Si sigo adelante, ¿eso significa que los amaba menos?» «Por supuesto que no. Significa que los amas lo suficiente para estar saludable para ellos». Fue Patricia quien me ayudó a encontrar una terapeuta. La doctora Silva era una mujer de unos 50 años, con cabellos grises y una manera directa pero compasiva de hablar. «Elena», me dijo durante nuestra primera sesión, «necesita entender que el amor paternal no se trata de posesión. Se trata del bienestar del niño, incluso cuando eso significa dejarlos ir». Las sesiones eran dolorosas. Revisar mis motivos, reconocer cómo mi propio miedo al abandono me había llevado a tratar de controlar y manipular la situación. Entender que mi infertilidad había creado un vacío que había tratado de llenar de forma poco saludable. Convirtió a Marina y Lucas en símbolos de su propia completitud, explicó la doctora Silva. Cuando Patricia apareció, no era solo una amenaza para ellos, era una amenaza a su identidad como madre. Tomó meses de terapia, pero lentamente comencé a entender. Había amado a los niños genuinamente, pero había mezclado ese amor con mis propias necesidades no satisfechas de forma peligrosa. Roberto volvió a casa después de 6 semanas. Nuestra relación estaba diferente, más cautelosa, pero también más honesta. «Quiero que nuestra relación funcione», dijo una noche, sosteniendo mi mano en la cocina. «Pero necesitas elegir, el pasado o el futuro. No podemos tener ambos». Era una elección difícil, pero necesaria. Gradualmente mis visitas a los niños se volvieron menos frecuentes. No porque los amara menos, sino porque estaba aprendiendo a amarlos de forma más saludable. Aún hablábamos por teléfono, aún nos encontrábamos ocasionalmente, pero ya no estaba viviendo para esos momentos. 2 años después de la transferencia de custodia, recibí una invitación inesperada. Marina estaba cumpliendo 10 años, y Patricia quería organizar una fiesta. «Sería extraño si no estuvieras ahí», dijo por teléfono. «Para Marina y Lucas, eres parte de la familia. Una parte complicada, pero aún así familia». La fiesta fue en el parque local. Había otros niños de la escuela, padres que no conocía, toda una vida que Marina y Lucas habían construido sin mí. Pero cuando Marina me vio llegar, su rostro se iluminó. «Tía Elena», gritó corriendo a abrazarme. «Tía Elena». No mamá, pero no una extraña. Un lugar en sus corazones que era solo mío. Durante la fiesta observé a Patricia interactuando con las otras madres, riendo con facilidad, claramente cómoda en su papel. Marina estaba en el centro de un grupo de amigas, confiada y feliz. Lucas estaba dibujando retratos de los otros niños, un pequeño artista en su elemento. Tenían la vida que merecían. La vida que siempre deberían haber tenido. Roberto vino conmigo a la fiesta, y en el camino de vuelta a casa, dijo, «¿Te ves en paz?». Y era verdad. Por primera vez en años, estaba en paz. No fue un final de cuento de hadas. Aún había días difíciles, momentos en que extrañaba la época en que Marina y Lucas eran míos. Pero aprendí a cargar esa nostalgia sin dejar que me consumiera. Patricia y yo nunca nos volvimos amigas íntimas, pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella me enseñaba sobre el perdón a través del ejemplo. Yo aprendía sobre el amor verdadero observando cómo priorizaba el bienestar de los niños por encima de todo. 5 años después, recibí otra llamada telefónica. Esta vez, era Marina, ahora de 15 años. «Tía Elena. Estoy escribiendo un ensayo sobre personas que influyeron en mi vida. ¿Puedo entrevistarte?». Durante la entrevista, hizo preguntas perspicaces sobre los primeros años que pasamos juntas. Al final, dijo algo que quedó grabado en mi mente. «Sabes, siempre supe que había algo extraño sobre que no quisieras que conociéramos a nuestra mamá. Pero también sabía que nos amabas. Y eso era real, incluso cuando el resto era complicado. Los niños son más perceptivos de lo que imaginamos». Marina y Lucas siempre supieron, en algún nivel,
que estaba luchando contra fantasmas. Pero también sabían que mi amor por ellos era genuino. El ensayo de Marina ganó un premio en la escuela. El título era Amor imperfecto, como dos madres me enseñaron sobre familia. Cuando Patricia me envió una copia, lloré leyendo cada palabra. Roberto y yo nunca tuvimos hijos biológicos. Pero encontramos otras formas de canalizar nuestro amor paternal, nos volvimos voluntarios en un refugio para jóvenes, ofreciendo nuestra casa a estudiantes universitarios internacionales, invirtiendo en nuestra comunidad. Aprendí que ser madre no se trata de tener hijos. Se trata de amar de forma que permita que aquellos que amamos florezcan, incluso cuando eso significa dejarlos ir. Marina se graduó de la secundaria con honores. Lucas ganó una beca para una escuela de arte. Patricia se casó con Diego, el hombre del taller mecánico que había tratado de usar contra ella años atrás. Se mudaron a una casa más grande donde los niños tenían sus propios cuartos. En la graduación de Marina, estaba ahí en la audiencia junto con Roberto. No en la primera fila, ese lugar pertenecía a Patricia y Diego, pero presente de todas formas. Cuando Marina subió al escenario para recibir su diploma, saludó a toda la familia extendida y complicada que la amaba. Después de la ceremonia, vino hacia mí. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por amarme lo suficiente para dejar que mamá volviera con nosotros. Sé que dolió. Era la primera vez que Marina reconocía directamente el sacrificio que había hecho. No el sacrificio de las mentiras y manipulaciones, esos fueron errores por los que aún me estaba responsabilizando, sino el sacrificio final de poner su bienestar por encima de mis propios deseos. Valió la pena, respondí, y era verdad. Hoy, 10 años después de que todo comenzara, aún recibo tarjetas de cumpleaños de Marina y Lucas. Aún veo sus fotos en las redes sociales, Marina en la universidad estudiando psicología, Lucas en una escuela de arte renombrada. Aún hablo con Patricia ocasionalmente, principalmente sobre lo orgullosas que estamos de los jóvenes extraordinarios en que se convirtieron. Las cicatrices de lo que hice nunca desaparecieron completamente. Aún cargo la culpa por las mentiras que conté, por el dolor que causé a una mujer que solo quería recuperar a sus hijos. Pero aprendí a cargar esa culpa de forma productiva, usándola como recordatorio de quién no quiero volver a ser. Roberto y yo encontramos nuestra paz. Nuestro amor por los hijos que nunca tuvimos se transformó en amor por la vida que construimos juntos. Es diferente de lo que imaginábamos cuando jóvenes, pero es real y es nuestro. Patricia me enseñó sobre el perdón. Marina y Lucas me enseñaron sobre el amor incondicional. Roberto me enseñó sobre las segundas oportunidades. Y aprendí que a veces las mayores victorias vienen cuando dejas de luchar y simplemente te rindes a lo que es correcto. Al final, no hubo venganza porque no había villanos reales, solo personas heridas tratando de proteger lo que más amaban. Y al final, todos encontramos una forma de ser familia, aunque no fuera de la manera que cualquiera de nosotros había imaginado. Esa es la verdad sobre las familias, rara vez son lo que planeamos, pero pueden ser más hermosas de lo que jamás soñamos, si tenemos suficiente valor para dejarlas ser lo que necesitan ser. Si esta historia los tocó de alguna forma, por favor dejen un like y suscríbanse al canal para más historias de superación y justicia. Sus comentarios y apoyo hacen toda la diferencia para otras personas que pueden estar pasando por situaciones parecidas. Hasta la próxima historia.